¿Queremos ser perfectos o reales? Sin complejos, un podcast que te ayudará a vivir al natural en rostro y alma. Te acompañará en este viaje con temas, contenidos y especialistas para liberarte y construir una vida así, sin complejos. ¿Cómo están, comunidad Sin Complejos? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos hoy con una invitada que nos inspira y que nos mueve muchísimo y que está moviendo montañas relativamente. Ella es Viridiana Álvarez. Viri es una mujer hidrocálida, nacida el 15 de mayo en Aguascalientes, México, desde donde producimos este podcast. Y les voy a dar algunos datos para que sepan por qué es una de nuestras invitadas especiales. Estamos tan emocionados de que nos acompañe. Viridiana es alpinista, conferencista, emprendedora, coach, la primera mujer del continente americano en escalar las 5 montañas más grandes del mundo: Everest, K2, Canchenjunga, Lhotse y Makalu. En 2018 se convirtió en la primera latinoamericana en escalar el K2, la segunda montaña más alta del mundo y una de las más peligrosas, ubicada en Pakistán, en la cordillera de Karakorum. Actualmente es conferencista, dirige su empresa de consultoría empresarial y es cofundadora de una organización sin fines de lucro a favor de mujeres y niños. Viridiana Álvarez, bienvenida. Al contrario, muy contenta de estar aquí, de compartir este espacio y esta energía con ustedes. Ay, Viri, este podcast busca inspirar a muchas personas a generar una mejor versión de sí mismos desde adentro hacia afuera, y estoy segura que contigo lo vamos a lograr. Así que agradecida por estar aquí. Seguramente nuestra audiencia también estará atenta de todo lo que nos tengas que decir. Viri, yo quisiera empezar contigo porque tuve la fortuna de conocerte hace algunos años y Viri era una joven directora en la industria automotriz y de repente alpinista. ¿Cómo fue esa transición? Platícanos un poquito. Fíjate que es curioso cuando platico con personas que me conocieron, yo digo, en mi vida anterior y ya en esta nueva, porque es difícil a veces pensar en esa transición, de estar detrás de un escritorio, una oficina, siendo un godín normal y de repente pensar en una vida pues llena de retos, de aventura, de montañas, de una actividad que pues Aguascalientes no tiene ese entorno o no se destaca por eso. No se caracteriza por tener montaña, ni culturalmente, ¿no? Yo creo que la cultura de deporte tampoco es parte de la esencia. Y en México, fíjate, todavía cerca de los volcanes, en el Estado de México, es más común. Pero fuera de ahí, pues el montañismo es algo muy ajeno a un mexicano. Entonces, pues sí, totalmente fue un brinco cuántico estar detrás de un escritorio y después vivir todas estas experiencias, y jamás en la vida me imaginé que hoy, por ejemplo, estaría hablando contigo del Everest o de alguna montaña de las más altas del planeta. Por supuesto, completamente de acuerdo. Sí. Yo te recuerdo ejecutiva y después te vi en Everest y de verdad es que eres un orgullo para esta ciudad. ¿Cómo te iniciaste? Entiendo que entre los primeros retos empezaste como maratonista, ¿sí? Y después fue un Ironman. Cuéntame un poquito qué te fue llevando al Everest, qué te influyó pues para ponerte esa meta tan importante. Yo creo que es de los primeros aprendizajes que me deja la montaña, ¿no? El de romper paradigmas. Y mi historia empieza pues haciendo ya como una disciplina formal en una carrera de 10 kilómetros, la carrera que hacen ahí enfrente de la UA, y era como ese primer reto, ¿no? Y lo hice con una amiga de la universidad, con Areli, que después me dice, nada más dices que una amiga y no me reconoces. Entonces hoy la quiero reconocer porque fue también pues con quien inicié este mundo muy nuevo, que era el de las competencias de deporte, ¿no? Entonces esa carrera de 10 kilómetros abre esa ventanita de decir, ok, la preparación que tuvimos era como de como pudimos, como entendimos, nos íbamos a caminar y luego corremos poquito ahí. Entonces vivir esa experiencia y decir, wow, ¿no? Con la medalla, ¿no? Llegas a la meta y no sé cuántas horas hicimos para terminarla, y después decir que sigue. Y pensar en un medio maratón. Luego al año ya estábamos haciendo el maratón completo, o sea, el maratón, los 42 kilómetros. Y a empezar a abrir más puertas, ¿no? Ya no nada más era el reto laboral en el que estaba, sino ahora el reto pues en el deporte.
Y así fue poco a poco como me fui metiendo después en la bici de montaña y luego en el triatlón, y después del triatlón vino un Ironman 70.3, que es el doble de un triatlón olímpico. Entonces fue como ir abriendo un poquito y haciendo amigos también en ese ámbito, a la par de estar trabajando atrás del escritorio, ¿no? Y eso fue como en un transcurso de 2 años. Y en la bici de montaña es donde conozco a un amigo que de niño fue scout y que iba a las montañas más altas de México, y yo veía sus redes sociales y me llamaba mucho la atención sin tener conocimiento de lo que era, ¿no? Ni de cuál era la montaña más alta en México, o sea, era como total desconocimiento. Y fue como ese interés de, oye, pues cuando vayas me invitas, ¿no? Pasaron muchos meses y sucede que hay una oportunidad de ir al Pico de Orizaba, y así es como ese mismo día, ¿no? Salían ese mismo día y pedí permiso en el trabajo, me entré prestada y rentada la ropa, pues así fue como inicia mi camino en el montañismo, muy atípico a algo que practicabas desde niña o algo que se esperaría, ¿no? Que quisieras. Siempre te caracterizaste por digo, entiendo que ir creciendo en maratones o en competencias implica mucha disciplina, resistencia, preparación física, a veces mental. Y entiendo también que fue lo que te fue desvinculando quizá de un entorno laboral tradicional. ¿Pero siempre te caracterizaste por ser así? No, totalmente. O sea, nunca fui una niña atlética, ni tampoco fui inquieta. De hecho, pues en todo mi proceso educativo, por ejemplo, desde primaria, ya estaba expulsada, en secundaria igual, repetí algunos años. Era como el estudio no era tampoco algo que me caracterizaba, porque era muy inquieta, ¿no? Y también no había algo que me interesara. Y fue hasta la prepa, ya a finales de la prepa, que dije, ok, o sea, como que esto, o sea, si busco destacar o si busco hacer algo de mi vida, pues tengo que como aplicarme. Y eso está también en la carrera, cuando ya veo un tema que me interesa. Ahí sí ya era como muy aplicada, y las calificaciones, pero fue un cambio, pues ya con una conciencia enfocada a lo que quería hacer, ¿no? Entonces nunca me caractericé ni por ser así deportista ni estudiosa, ¿no? Al contrario, inquieta, pues sí, ¿no? Diría mi mamá, muy traviesa. Está buenísimo, al final se termina canalizando la energía, ¿no? Solo hay que hacerlo de formas positivas. A ver, entonces te vas con este amigo a tu primera experiencia en montaña, sin mucha experiencia, que estoy en lo correcto, o sea, a lo mejor con buena preparación física porque venía ya de competencias, pero sin mucha experiencia en montañas. Cuéntanos un poquito cómo fue ese proceso. Sin nada de experiencia en montaña, ¿no? Lo único que tenía eran las botas con las que subía el Picacho ocasionalmente. Y el Picacho, para quienes nos escuchan en Latinoamérica, es tradicionalmente narrado como el Cerro del Muerto, que es el cerro que mayormente se ve en Aguascalientes, pero no tiene características quizá para ser una montaña a escalar como tal. Sí, es un pequeño cerro que lo puedes desde el estacionamiento a lo alto de la punta de los pies, que es el perfil de un muerto acostado. Es media hora, ¿no? En 1 hora lo subes y lo bajas tranquilamente. ¿Y tú tenías las botas que usabas para el Picacho? ¿Fueron las mismas que se fueron? Sí. Ok. Y cuando me habla este amigo, que también es otro de los primeros aprendizajes que me da la montaña, es el de atreverse, el de que no hay un camino también, ¿no? Porque en la montaña en las que ellos iban a ir era el Pico Orizaba, que era la más alta, y se da esta oportunidad porque uno de los que iban desde aquí de Aguascalientes rentaban una camioneta, y uno de ellos no pudo ir. Entonces ese mismo día fue pues buscar a quién pudiera reemplazarlo, porque se repartían el costo de la renta de la camioneta. Entonces era como de, bueno, pues háblale a tu amiga, ¿no? Y mi amigo es el que se hace responsable y dice, si en cualquier momento ella ya no puede más, yo me regreso con ella, porque en la montaña no puedes dejar a nadie. Entonces, el llevar a alguien que no tenga el mismo ritmo puede representar que el grupo no llegue a la cima o que se atrase.
Entonces también eso fue algo que le agradezco mucho a Gil, porque era como darme esa oportunidad de ir y de vivir la experiencia. Y cuando me habla y me dice, oye, está esta oportunidad, está el pico, yo le digo, déjame veo en el trabajo, pero sí voy. Y cuando cuelgo digo, no, pero, o sea, mi primera pregunta fue, bueno, ¿cuándo es para prepararme, para buscar el equipo? Me dice, no, hoy en la noche. Hoy nos vamos. Hoy no, entonces era como de, ok, no importa, sí vamos. Y cuelgo y era como de, ¿qué hice, no? ¿Por qué no me espero? ¿Por qué no para prepararme mejor? Sí tenía esta parte del acondicionamiento físico porque estaba preparándome para un triatlón, pero no tenía nada más, ¿no? Entonces, mentalmente no estaba preparada en ese momento y era como de, no, mejor le hablo y le digo que en la siguiente, ¿no? Y investigo un poco, compro equipo, y al final resultó que dije, no, sí voy, ¿no? Y me pongo a pensar en ese momento, digo, si no hubiera ido, no estaría aquí, ¿no? Platicándoles de esto, a lo mejor no se hubiera dado otra oportunidad así, o el camino hubiera sido muy diferente. Y la invitación es esa, es atrevernos a hacer cosas cuando nos sintamos que no estamos listos. Porque a veces ese es un poquito del pensamiento que viene cuando queremos hacer algo, una meta, es me falta esto y a lo mejor sí me preparo más y cuando tenga esto y si hubiera ese pensamiento me hubiera ganado, pues probablemente no hubiera subido Everest, no hubiera subido ninguna de las montañas que he hecho. Entonces así surge como esta historia de empezar en el montañismo, que a veces me dicen, no, y entonces es algo que soñabas desde niña, y la verdad es que no, que también es parte del camino que cada uno de nosotros hacemos, ¿no? El tiempo, el ritmo. Aparte, yo cuando subo el pico tenía 30 años, entonces tampoco era como de que lo estaba proyectando para que fuera mi profesión o que hubiera podido hacer otra cosa más. Completamente. Y qué importante lo que dices, porque creo que todas las personas de alguna u otra forma estamos siempre en búsqueda de oportunidades, pero siempre esperamos que el escenario sea perfecto para tomarlas, ¿no? Y yo creo que tú eres un ejemplo de que no tiene que ser así. A veces hay que seguir un poquito el corazón, la intuición, la buena voluntad y decir, bueno, pues vamos, ¿no? Es mejor contar una historia que sucedió a quedarme con la duda de cómo hubiese sido. Qué importante el rol de ese amigo tuyo en tu vida. Completamente. Entonces, Viri, después vienen algunas otras montañas como Aconcagua, Manaslu y luego el Everest, que el Everest, bueno, es el primer desafío grande quizá o de los más grandes que empezaste a tomar. ¿Cómo fue tu proceso con Everest? ¿Cuándo tomaste la decisión? También es algo muy atípico, ¿no? Llego al Pico de Orizaba con las piernas temblándome y viendo, o sea, toda esa pues gran vista decía, estoy en lo más alto de México, ¿no? En el techo de México y decía, wow, ¿cómo se verá pues desde lo más alto del mundo, ¿no? Desde el Everest. Y desde ahí en mi día 1 de montañista, si le pudiera llamar montañista en esa ocasión, pensar en el Everest pues era una locura. Entonces también fue esa parte de, ya viéndolo en retrospectiva, esa capacidad de soñar, de decir, bueno, ¿y por qué no? Me gustaría subir el Everest, ¿no? Empieza con esa idea, con esa semillita que se siembra en la cima del Pico Orizaba. Y claro que bajando era como regresar a Aguascalientes, y yo siempre les digo, no, y fui al Club Alpino y pregunté, y me dicen, y le digo, aquí no había nada, ¿no? No hay, ni aún sigue sin haber ninguna referencia del montañismo, nadie que hubiera subido una montaña arriba de 8,000 metros. Entonces, pues siempre les digo, mi mejor amigo en este camino al iniciar, pues fue el internet, fue Google, ¿no? Y era, bueno, a ver, si quiero subir el Everest, ¿qué necesito? Y empezar a descubrir un poquito también en este tema de que pues, la montaña ahora más alta de América era Aconcagua en Argentina, y luego que había más 8,000 antes de en menor altura que el Everest. Entonces literal fue poner en Google, en el buscador, cómo subir Everest,
Tal cual, así, ¿no? Entonces digo, ok, bueno, si ir por pasos, ¿no? Todavía no tenía esa confianza en mí misma ni la experiencia para irme ya directamente a Everest, ni el presupuesto, nada, no tenía el conocimiento de nada. Entonces digo, bueno, a Aconcagua, que es la más alta de América, y la siguiente temporada era en diciembre, entonces yo subo en febrero el Pico Orizaba, en febrero del 2014. Y fue a los 10 meses que ya estaba en Argentina, todavía ahí combinando un poquito las vacaciones de diciembre en el trabajo con este sueño paralelo. O sea, mi meta era subir Everest y yo sigo con mi vida normal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creía. Y es así como voy a Aconcagua, mi primera expedición internacional, todo un reto, todo nuevo, en su mayoría casi todo rentado, o sea, desde las botas, la chamarra, o sea, como si me va bien, pues ya poco a poco, ¿no? Entonces, igual con ahorros, porque pues todavía a quién le iba a ir a pedir patrocinios, así de quiero subir el Everest, ¿y qué has hecho? Pues del Pico de Orizaba, ¿no? Entonces, ¿y el Pikachu? Y el Pikachu, claro, el gran referente. Entonces era como empezar con pasos pequeños, pero con sueños grandes, ¿no? Qué bonita frase, me encanta. Pasos pequeños, pero sueños grandes. Entonces, te pusiste como meta Everest y entonces entendiste que para llegar a Everest había que empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Menos ambiciosos, pero que te fueran de alguna forma empoderando, creo. Alguna vez te escuché, Viri, en un TED y fue una frase que se me quedó. Yo siempre digo que personas como tú le hablan a muchos, pero nunca sabes cómo tocas corazones, ¿no? Pero yo escuché a Viri decir, espero decirlo tal cual, que señalabas que no fue la voluntad de tus piernas la que te permitió tocar las cimas, sino la voluntad de tu mente. No sé si lo dije bien, pero eso es lo que yo recuerdo de Viri Álvarez. Cuéntanos un poquito al respecto, ¿no? Empezaste a dar pequeños pasos que te permitieron llegar al Everest, pero entonces de Aconcagua a Everest, ¿qué sucede en Everest? ¿Cómo fue tu proceso? Entonces regreso de Aconcagua y era, ok, yo decía, ya sigue Everest, ¿no? Ya la montaña más alta fuera del Himalaya es Aconcagua, casi 7,000 metros. Y dentro de las recomendaciones que hacían, yo traté de buscar a todos los montañistas de México que hubieran subido el Everest para preguntarles cómo lo hicieron, ¿no? Qué entrenaban, qué comían, todo. Unos no me contestaron, otros me contestaban como ¿y por qué lo quieres hacer? Otros me decían cómo entrenaban, pero era como cada quien tenía su propia estrategia, su propia historia, y ahí entendí, dije, no hay un camino, no hay un libro que te diga ¿qué es ir al Everest? Estos son los pasos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención era que la experiencia que me decían que debía de tener era entre 5 a 10 años, ¿no? Un promedio así. De experiencia subiendo montañas. Ajá, y yo apenas tenía, o sea, subiendo a Aconcagua, todavía no cumplía ni el año. Entonces, de todo lo que me recomendaban, porque también hasta para el pico me decían, ¿por qué vas al pico? ¿Por qué vas como tu primer montaña al pico? ¿Por qué no vas a una montaña más pequeña, la Malinche, al Nevado, y luego poco a poco vas avanzando? O sea, el mantra que siempre me ha acompañado es, pues si no lo intento no voy a saber si lo puedo lograr o no. Entonces yo decía, pues es la oportunidad que se me está presentando, no me están dando opción a qué montaña ir. Entonces dije, pues al pico. Y cuando es ya el momento para ir a Everest, de lo poco que escuché, de todo lo que me recomendaban, fue hacer otro 8,000, o sea, hacer otra montaña arriba de 8,000 metros antes que Everest. Fue lo único que escuché, porque al principio es de todo, ¿no? Es entre todos esos años, ya, ¿por qué tantos años? O sea, ¿quién dice que son tantos años de experiencia, no? Y ya tiempo después entendí que las personas te recomiendan desde tus zapatos, o sea, desde sus zapatos, ¿no? Desde sus carencias, desde sus habilidades, desde sus miedos. Y no veían, o sea, nadie va a conocernos mejor que nosotros mismos en cuestión de lo que podemos hacer. Pero eso lo entendí mucho después, porque yo al principio sí decía, no, a lo mejor no tengo la experiencia suficiente, ¿no? A lo mejor sí tienen razón y ellos son los expertos, ¿no? Entonces, en esa terquedad, perseverancia, como queramos, en qué perspectiva verlo, lo que hice fue, ok,
no van a ser los 10 años de experiencia, pero sí voy a ir a Manaslu, que es la 8ª montaña más alta del mundo, y que ahí era como preparación para el Everest, ¿no? Era como el camino que al menos en su mayoría decían que habían hecho, entonces decía, pues, a lo mejor ese es, ¿no? Y a los 10 meses de Aconcagua ya estaba en el Himalaya. Ahí sí fui sola, o sea, llegué a Katmandú a las 11 de la noche al aeropuerto, rezando literal porque los sherpas que había conseguido, la empresa que había conseguido por internet fuera real. Y entonces, la verdad tuve mucha suerte, excelentes personas, la gente de Nepal es muy amable, los sherpas, que es la gente local, que son la gente que ha vivido por siglos en esa zona. Conoce y que son los perfectamente guías, el sitio. son personas muy nobles. Y entonces me voy a Manaslu, pero ahí pues ya tomando decisiones que van cambiando mi vida, ¿no? Ahí ya renuncio a la dirección del CDA, me iba muy bien, o sea, estaba contenta, y... ¿Qué fue? ¿Como en el 2015? ¿2016? Fue en el 2015. Sí, ¿verdad? Sí, fue en el 2015 y era como de, en ese mismo lapso de 3 meses, literal, renuncio a mi trabajo, estaba por casarme, regreso a Anillo, entonces fueron así como muchas cosas para ir a Manaslu y también conocer, o sea, el objetivo era conocer cómo reaccionaba mi cuerpo a la altura, arriba de 8,000 metros. Que era la primera experiencia a esa altura. Exacto, entonces me voy y era pues una experiencia, todo nuevo, ¿no? Sin conocer absolutamente a nadie, entonces todavía como dudando un poquito a ver cómo me va y hace un mes estuve nuevamente en esa montaña, recordando, ahora ya conociendo pues a la mayoría de la comunidad, con más confianza, más experiencia, y decía, wow, ¿no? Hace, ¿qué fue? Hace 8 años estaba ahí, ¿sí? 6, 7 años. Entonces era como de cuánta diferencia, ¿no? Y yo creo que era esa parte de viendo como esa Viridiana experimentando en esa montaña, con pasos inseguros, ¿no? Todavía ahí viendo qué iba a pasar, pero pues con el objetivo muy claro que era Everest. Entonces, logras entender que físicamente podías dar ese siguiente paso a Everest, pero antes de, ¿cuál es el proceso de preparación? Es decir, tú señalas, bueno, yo quería saber si mi cuerpo iba a tener el rendimiento requerido para lograr la meta de Aconcagua. ¿Qué proceso vives físicamente para subir una montaña con esas características? Otro de los aprendizajes ha sido el de acoplarme a las circunstancias, ¿no? Aquí en Aguascalientes estamos a muy buena altura, o sea, casi 2,000 metros, 1,800, el Picacho sí alcanza los 2,000 metros. Entonces, pues era subir y bajar el Picacho muchas veces con una mochila pesada. ¿Por qué? Porque estaba, cuando decido ir a Everest, ya estaba en otro trabajo cuando renuncio para ir a Manaslu y no podía pedir un día más porque había pedido tiempo sin goce de sueldo. Entonces era como, no podía ir al pico o a otra montaña más alta aquí en México para poder aclimatar y llegar con mejor rendimiento al Himalaya. Y pues lo hice en el Picacho y lo tenía que subir y bajar, o sea, lo llegué a subir y bajar más de 7 veces con una mochila muy muy pesada y cuando yo les platicaba, me recuerdo perfecto cuando fue la reunión del grupo de Everest y eran así cada uno así, pues noruegos, ya te imaginas, ¿no? En su mayoría europeos, diciendo sus experiencias y yo he estado en tal glaciar y yo he hecho y yo, no, pues yo el Picacho y se los platiqué tan padre que nadie me preguntó la altura, entonces fue así como, yo creo que se lo imaginaron acá con glaciares, ¿no? Pero era eso, ¿no? Como entrenar y a lo que estaban mis circunstancias y eso me enseñó que, o sea, sin importar, o sea, es más la actitud que lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? A veces lo escucho mucho con personas que, no sé, están emprendiendo, no, es que la economía, o es que el mercado, o es que el país, y bien dicen que
Mientras unos lloran, en una crisis, mientras unos lloran, otros venden Kleenex, ¿no? Y es pura actitud, ¿no? Es como nada más, como de qué manera o de qué lado lo ves. Y para mí era, ok, no importa que no haya nacido en un país europeo con montañas o glaciares, pero en esa parte de qué tan grande era mi sueño, ¿no? Y que otro pilar que es pues la confianza en uno mismo, que eso es un temazo. Y que hablas mucho de eso, ¿no? En tus conferencias. ¿Siempre supiste que lo lograrías hablando de confianza en uno mismo? Jamás, ¿no? Todavía ahora, a pesar de con el récord de tener ya muchas cimas, pararme enfrente de una montaña es tener la incertidumbre si la voy a subir o si voy a bajar con vida, ¿sabes? La montaña no te da ninguna certeza. Y es parte de la experiencia de vivirlo y pues del esfuerzo y de como cualquier meta en la vida. Y nuevamente el mantra que siempre me ha acompañado, ¿no? Pues si no lo intento, no voy a saber si lo puedo lograr. Y que sucede con el Everest, sucede con el K2 sobre todo. Que el K2 no había ninguna latinoamericana y yo apenas ahí tenía poquito más de 3 años de experiencia y era como, o sea, todos los club alpinos, yo me imagino que era así como de, esta loca pues, se va a matar ahí, ¿no? Entonces, sí es tener como un poco de parte de lo que también la montaña enseña, que es la paciencia, la capacidad de adaptarse, porque no hay una agenda, no hay un itinerario así de día 1, día 2, porque depende del clima, de las cuerdas, de la ruta, de tu salud, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, jamás he tenido la certeza de que voy a subir a la cima, ni siquiera de que voy a bajar. Entonces, el ejemplo más claro de confianza en uno mismo, yo creo que es estando en el Everest para cruzar una escalera, antes de cruzar una escalera. Porque yo los veía y yo decía, ¿cómo le hacen, no? Ponen el pie así, el crampón, que es los picos que van en la bota, y me decían, ¿cómo? ¿No has cruzado una escalera? Y yo, pues no, ¿verdad? O sea, lo más que pude hacer es ponerla en la azotea de mi casa y no como ellos que lo tenían en su patio, tenían los glaciares y podían practicar. Entonces, pero tenía, o sea, les digo, el sueño es más grande que los miedos. Y pararme enfrente de esa escalera y decir, pues no sé si lo voy a poder cruzar, ¿no? Pero aquí está. Primera vez, sí, literal. Entonces, sí creo que la confianza en uno mismo es muy importante. Y esta parte de que me dicen, oye, pero es que tú tienes mucha confianza en ti misma, ¿no? ¿Cómo le haces? Y digo, es que no nacemos con un grado de confianza. O sea, es un proceso que desarrollamos. Es como un hábito. Entonces, no es así como que naces señora, aquí está su niño, nació con un nivel 3 kilos. Como el IQ, 100, ¿no? Que no lo miden. Ajá, y nivel de confianza 5, pues ni modo, pues, suerte para la próxima, ¿no? Es algo que vamos desarrollando todos los días. O sea, es todos los días y es una elección también, ¿no? Desde que nos levantamos, qué elegimos pensar, qué nos decimos al espejo, y hay muchas técnicas, ¿no? Para mí sí era muchos, pues decirme mantras, ¿no? Todo lo que yo me decía a mí misma. Sí puedo. Todavía hace poquito se rompió una escalera en la última expedición hace un mes y estaba, o sea, literal estaba la escalera bailando, ¿no? Entonces no veías el fondo de esa grieta y yo crucé diciendo, sí puedes, vamos, sí puedes, ¿no? O sea, es algo que tenemos que trabajar todos los días. No es algo que ya está dado. Y pues sí, ¿no? Mucho es hacer como esa introspección de qué es lo que nos decimos, porque así en la montaña, como en la vida, podemos ser nuestro mejor amigo como nuestro peor enemigo, ¿no? En cuestión de lo que nos decimos. Entonces no importa que haya 1000 personas atrás diciéndote que sí puedes, si tú crees que no puedes, con eso bastas. Lo dice Henry Ford. Sí es Ford, ¿no? Claro. Sí. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Completamente. ¿Qué se siente, Viri, estar en la cima? O sea, ¿qué pasó en ti cuando diste ese último paso y volviste a vivir esa experiencia inicial de pico y ver la inmensidad del mundo, pero decir, ahora estoy en la cima del mundo, no en la cima no en el techo de México? ¿Qué pensaste, qué sentiste en ese momento? ¿Te acuerdas? Sí, o sea, en parte, o sea, es una expedición de 42 días, ¿no? Claro. Y la cima son minutos.
Y es tener esa, y en el camino hacia la cima pues ves gente muerta en el camino, ¿no? Entonces yo tenía muy consciente que la cima es la mitad del camino, que hay que bajar, ¿no? Y yo quería bajar con vida. Entonces sí era decir, ok, estoy aquí, ya llegué, pero hay que bajar, ¿no? Entonces a veces me dicen, es que le quitas un poquito del romanticismo de la cima, ¿no? Pero a veces también en la vida es así. Que estamos nada más pensando y enfocándonos en eso que queremos y olvidamos el proceso, olvidamos ese día a día. Y para mí tener como esa conciencia de apreciar el momento, el ahora, cada paso, porque me decían, esos pasos antes de llegar a la cima tan importante, le dije, no, como el primero como el último son igual de importantes. Entonces es otro también de los aprendizajes, yo creo que más lindos y más que aprecio más que me ha dado la montaña, que es el de la apreciación, ¿no? El de las pequeñas cosas, porque pues allá estás viviendo con muy poco, ¿no? Con una mochila, y estás durmiendo en casas de campaña sobre hielo, en un sleeping bag, menos 40 grados, donde no hay baños, con todas esas circunstancias que vives, o que tienes cosas que tienes que pagar para poder estar ahí, y que llegas y una regadera, ¿no? Una cama, lo llegas a apreciar de una manera increíble. Entonces es como esta parte también de decir, no solo, por ejemplo, en las expediciones pienso muy poco en la cima. Hay mucha gente que, visualízate, y yo la verdad casi esta parte de la visualización no la hago, o sea, sí, claro que el objetivo es la cima, pero no es así como que todas las mañanas me levanto y pienso y me visualizo en la cima y lo que voy a hacer y cómo voy a sentir, y sí creo que es importante la visualización, pero para mí creo que es más importante el enfocarte en ese momento que en esos pequeños minutos de esos 42 días, ¿no? O sea, disfrutar mejor el día a día y soltar un poquito el de si hago cima o no, porque luego también te puede hacer tomar decisiones erróneas, como hay mucha gente que se ha muerto donde vino una tormenta y ya están a media hora de la cima y dicen, estoy a media hora, o sea, ¿cómo? Entonces van, pero no regresan. Entonces hay una frase que también la comparto mucho y me encanta, que dice, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco. Y cuando no tienes la capacidad de apreciar el momento, ese paso pequeño, ese primer paso, no nada más el paso en la cima, siempre va a haber algo más, siempre va a haber algo mejor, siempre va a haber Entonces, cuando estamos pensando nada más en eso que queremos, cuando lo tenemos, ya se devalúa y ya viene algo más, ¿no? En cosas materiales o en personales, ¿no? Y siempre digo que está esta parte de la felicidad condicionada, el de cuando tenga esto y cuando haga aquello y cuando esto entonces en esa felicidad condicionada es donde perdemos esa capacidad de apreciar y donde pues realmente es ese estado de felicidad, ¿no? de apreciación. Y eso me ha dado mucho a la montaña. Entonces las cimas sí los disfruto, sí lo vivo así como de wow, lo hice, ¿no? Ahora ya hay que bajar. ¿Implica lo mismo, Viri? O sea, ¿tiene las mismas implicaciones subir que bajar? ¿Es el mismo nivel de complejidad o de riesgo? ¿Es igualito? No, de hecho, entre el 70 y 80% de los accidentes suceden bajando. Porque el cuerpo ya está más cansado, mentalmente también ya alcanzaste, se pudiera decir, la parte del objetivo, y es más complicado bajar. O sea, hay mayor nivel de riesgo bajar que subir. Sí. Entonces tienes toda razón, cada paso es importante. Sí, totalmente, y no importa cuántos pasos buenos hayas dado para, en mi caso, a lo mejor para equivocarse o para morir, en el caso de las montañas solo se requiere uno. Entonces por eso siempre me dicen, no, a ti cuando hace poquito fui al Nevado, el Nevado, ¿qué es para ti, no? Y yo, cada paso es igual de importante. Completamente. Wow, qué interesante. Y entonces, a ver, 2017 más o menos subes Everest, uh-huh. ¿Sí? Y de ahí no paras. O sea, ya traías trayectoria, te vas subiendo de niveles, llegas a Everest y después
algunos datos que quiero compartir y que vale mucho la pena que conozcan. Viri es la primera mujer de América en subir las 5 montañas más altas del mundo, se los dije al principio. La primera latinoamericana en subir el K2, la segunda montaña más alta del mundo y además, entre otros datos, tiene un récord Guinness en tiempo en subir las 3 montañas más altas del mundo en muy poquito tiempo. ¿Qué significa eso para Viridiana Álvarez? ¿Qué le dirías a la jovencita Odín que estaba en oficina y que empezó con una oportunidad sin expectativa y después, bueno, toda esta información en tu vida, ¿qué ha significado para ti? Muchos me preguntan esta parte como de cómo fue el proceso, ¿no? El de dejar la oficina a ya dedicarte a las montañas. Y a veces creemos o estamos esperando como ese momento o ese rayo de luz o esa vocecita que te habla y te dice y se piensa que es en un instante, y es todo, para mí fue todo un proceso, ¿no? De poco a poco ir dándole más voz o más peso a mi voz que a lo que el éxito en el entorno social o externo es, ¿no? Porque es como, pues tienes que tener un trabajo, luego te casas y luego esto, o sea, como ya pautado. Y que renunciaste a todo. Ajá, y yo estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces era como de, o sea, también saber que siempre va a haber esa incertidumbre, ¿no? Hace poco me lo preguntaban, ¿cómo sabías que estabas tomando las decisiones correctas? Le digo, todavía no sé si se las tomé o no, ¿no? Pero yo creo que las emociones son nuestra guía más grande que tenemos. En cuestión de sentirte feliz, triste, o sea, emociones tan sencillas que a veces tratamos de aminorar o de callar por decir, no, a ver, estoy en un trabajo que no me gusta, pero bueno, este es con el que mantengo a mi familia, y a veces nos compramos o nos decimos historias para poder callar esas voces o esa inconformidad. Y un extremo pues puede ser la depresión, ¿no? Que es el sinsentido o el sinsentido de vida, que es como un llamado del alma que te dice, a ver, ¿qué estás haciendo, no? Porque pues hiciste, o hay personas que hicieron todo lo que les dijeron que era el éxito que les iba a llevar la felicidad, y de repente todo eso no basta, ¿no? Hay un hueco grande. Entonces, en mi caso fue como, sí, ser muy consciente de escucharme y decir, bueno, o sea, sí quiero ir aquí, quiero ir por acá, y cuando regreso de Everest a la oficina decía como que falta algo, ¿no? Como que falta un poquito de frío, falta... Y digo, ok, bueno, ya hice Everest, ahora voy a hacer el K2 y ya. Y siempre me fui así y voy al K2, regreso, y claro que llego a la cima donde mis compañeros tenían su 3.º o 4.º intento haciéndolo. Y yo decía, yo nada más vengo una vez porque no puedo pagarlo 2 veces, y porque no, yo nada más vengo una vez, ¿no? Entonces, muchas mujeres latinoamericanas ya lo habían intentado, y yo decía, bueno, a lo mejor es mi momento. Yo en todas las cimas en ese momento había llegado, en todas las montañas había llegado a la cima. Entonces decía, bueno, al primer intento. Al primer intento. Okay. Entonces decía, a lo mejor es mi momento de no llegar, ¿no? Y bueno, algo habrá que aprender, ¿no? Entonces también solté esa parte. Y cuando ya bajando, ya llegando al campamento base de regreso, decía, wow, sí llegué y sí viví. Y porque había una maldición de las mujeres que subían el K2, que morían en la montaña. Entonces, una maldición contada, o sea, parte de ese cuento que también te hacen creer. No, bueno, eso era un artículo que había sacado National Geographic. Históricamente las mujeres que subían el K2 morían en otras montañas. Entonces era como de, wow, ¿no? O sea, si lo hice a la primera. Y decía, bueno, a lo mejor entonces mi lección no es no llegar a la cima, es llegar a la cima y lidiar con ello. Entonces era como también una montaña, ha sido mi reto más grande emocional y físico, en cuestión del reto que es el K2 en Pakistán. Y regreso y digo, claro que no, a ver, ya, o sea, si la montaña me está recibiendo, entonces pues me voy el top 3 y ya, ¿no? O sea, la 3.ª montaña más alta del mundo y ya me calmo. Y ahí sí decía, y ya. Entonces era Kanchenjunga, que tampoco había una mexicana que lo hubiera subido. Voy, la subo, bueno, y te resumo también 40 y tantos días. Pero entre K2 y Kanchenjunga, ¿cuánto tiempo pasa? Un año. Un año. Sí, era a la siguiente temporada.
Era cada temporada, cada montaña tiene su temporada. Entonces, a la siguiente temporada voy. Igual también había mexicanos que lo habían intentado y tampoco habían llegado. Entonces llego a la cima y era wow, ¿no? Y días antes me había enterado que si subía a la cima antes del 17 de mayo, hacía récord Guinness. Entonces era como de... Pensé que estaban, o sea, que era broma lo que me estaban diciendo, porque decía, ¿cómo yo, que empieza a los 30 años a subir montañas de Aguascalientes, va a tener el récord de subir las 3 montañas más altas del mundo más rápido en la historia? Decía, claro que no, ¿no? Una europea o una mujer que ha estado más años en las montañas. Y también solté un poquito eso. Dije, si sucede es porque es para mí, ¿no? Y subo el 15 de mayo, que es el día de mi cumpleaños. Entonces era así como... Y el único día que se pudo subir en todo el año. ¡Qué regalo! Entonces era como de wow, ¿no? Entonces regreso de eso y digo, por supuesto que no, ahora las 14, ¿no? Las 14 montañas más altas del mundo. Y así me fue llevando poco a poco el ya estar ahorita ya con 8 miles y con el reto de ser la primera mujer en el continente americano de tener esas 14. ¡Wow! Eres un ejemplo, de verdad, y mucha inspiración. Me gustaría pasar a hablar un poquito ya más a nivel personal, además de la historia, porque ese ejemplo bonito pues se sigue con mucha disciplina, con mucho orden, con mucho enfoque. ¿Cómo trabajas algunos procesos emocionales o espirituales? Por ejemplo, nos hablabas que sueles tener muchos mantras. Y asumo que en el proceso de expediciones, bueno, pues están presentes todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo hay que estar trabajando esos diálogos internos. Pero cuando no estás en expedición, me encantaría que nos compartieras cómo vive Viri Álvarez los procesos emocionales y mentales para estar súper fortalecida cuando estás en expedición. ¿Cómo lo haces? Híjole, es como una combinación de muchas cosas, ¿no? Yo le llamo que es lo que comparto en las conferencias, el decálogo de metas, ¿no? Los 10 ingredientes que hicieron más importantes, porque pues me imagino hay muchos más, pero más importantes para poder tener ese resultado. Y hablamos ya de romper paradigmas, de confianza en uno mismo. Otros importantes también es el de pagar el costo, el de saber que todas las metas y todos los sueños tienen un costo y que primero hay que conocer cuál es el costo de nuestras metas o nuestros sueños y después estar dispuestos a pagarlo, porque muchas personas se acercan conmigo y me dicen, ay, mi sueño fue subir el Everest, y mi pregunta es, ¿y por qué no lo hiciste? No, es que cuando estaba joven o cuando me acaba de casar o me acaba de poner un negocio y yo les digo, bueno, eligieron ese camino, ¿no? O sea, elegir es rechazar, y cuando eliges un camino rechazas otros. Entonces, ser muy conscientes de que si eligieron su familia, eligieron su negocio, su trabajo, su desarrollo profesional, pues rechazaron el Everest. Entonces, y a veces nos vemos como en un papel de víctimas, ¿no? Ay, a mí me hubiera gustado. Y pues no, somos el resultado de nuestras decisiones. Entonces, para mí es eso, ¿no? Yo siempre les digo, pues para yo llegar al Everest tuve que decidir esto y rechazar esto otro. Entonces, ser muy conscientes de eso, de que si sabemos el costo de nuestros sueños y de si estamos dispuestos a pagarlo. Y uno de los ejemplos que, no sé si recuerdas, con Nacho estuve dando asesorías de plan de vida a emprendedores y les ayudaba a hacer sus metas, todo su plan de vida, ¿no? Entonces, en las metas, una de las más comunes era bajar de peso, por ejemplo. Y le decía, bajar de peso es la consecuencia. ¿Cuál es la acción? Bueno, pues hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ¿cuántas veces a la semana? No, pues tantas horas a la semana. A ver, ¿en qué horario? No, si te platicara mi día, ¿no? Me levanto a las 6 de la mañana y llego hasta las 10 de la noche y sí, les creo, ¿no? Pero era como, ok, entonces les decía, pues bórralo. No, pero es que sí quiero. Entonces, sí quiero bajar de peso, quiero una vida más saludable. Sí, pero si estarías dispuesta a pagar el costo, te levantarías a las 5 de la mañana. Entonces, para mí era muy fácil saber quién iba a cumplir sus metas y quién no. Simplemente por eso. Por ser conscientes del costo que había que pagar, ¿no? Y otra también, yo creo que de las más importantes es saber soñar. Porque hasta para soñar hay que saber. Y algo que yo siempre estoy como
pues promoviendo es tener las metas por escrito. Y siempre en las pláticas es la pregunta que hago, a ver, levanta la mano quien tiene sus metas por escrito, ¿no? Y son muy poquitas. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura, es algo que no nos han inculcado mucho. O a veces ni siquiera tenemos claro qué queremos. Me imagino que te has encontrado también con eso, ¿no? Sí, y en este proceso de hacer un plan de vida o una planeación estratégica, como lo hacen las empresas, pero hacerlo contigo mismo, cambia mucho. Y tener metas, eso hace que también tener la certeza de las decisiones que tomamos. Y yo siempre les hago la referencia, es como ese barco que zarpa sin un puerto destino. Pues va bien, va por buen camino, ya va a llegar, pues no se sabe, ¿no? Y vivir en la incertidumbre, eso genera mucha ansiedad. Y yo estando cuando veo personas así, es por eso, porque no saben si van bien, si van mal, entonces te empieza a generar esa ansiedad de que no sabes qué va a pasar con tu vida, ¿no? Entonces, tener un puerto destino, saber hacia dónde vas, hace que tu toma de decisiones sea más rápida, más ágil, más certera, ¿no? Hasta tú lo puedes ver. A mí esa parte de analizar a personas que desde que van a un restaurante, ¿no? ¿Qué quieres, qué quieren desayunar, ¿no? Y se tardan horas, o ¿a dónde te gustaría ir? Ay, no sé, entonces son personas que no están bien definidas porque pues no saben lo que quieren, ¿no? Y cuando sabes lo que quieres, tú sabes qué te conviene, qué viento sí tomar, qué oportunidad tomar o no. Y también en esta parte de soñar en grande, ¿no? Porque le digo, soñar en grande implica acciones en grande. Entonces, no es lo mismo que si tú decides, me voy a poner la meta de correr una carrera de 10 kilómetros, voy a correr un maratón. Tu plan de entrenamiento va a ser diferente. Entonces, cuando tienes metas grandes, porque a veces no queremos poner metas grandes, de lo que yo he visto, es porque no nos queremos desilusionar. Así de que pues ni lo voy a hacer, no lo voy a... Entonces nos ponemos metas bajitas, metas chiquitas y esas pues sabemos que a lo mejor es muy factible que las logremos y de esa manera no nos desilusionamos, ¿no? Entonces es como todo un proceso, ¿no? Pero empezando con saber qué es lo que queremos, o sea, empezar a poner metas y acciones, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Todo un plan, ¿no? Todo así tal cual, una planeación estratégica como la hacen las empresas, una misión, visión, valores, prioridades, todo ese proceso que es una metodología que está disponible en internet, la haces a nivel personal y te puede cambiar la vida. Sí, claro, y te permite poner foco en lo que es importante, yo creo. Entonces, metas grandes convertidas en pequeñas acciones. Sí, claro, los pequeños pasos llegan más lejos que tratar de dar saltos evolutivos sin tener claro hacia dónde llegar. Ese es el decálogo de Viri, entonces. Bueno, y entre otros, ¿no? Es esta parte de atreverse también, de tener un propósito de vida, porque eso da sentido, ¿no? Y eso lo decía Mark Twain, decía... Los 2 días más importantes en tu vida es el día en el que naces y el día en el que descubres el porqué. Entonces, y ese propósito de vida te hace también poder hacerlo inimaginable, ¿no? Y eso viene de adentro, viene de la pasión, viene de no de un éxito externo, ¿no? Cuando viene de adentro, pues es el motor más poderoso que tenemos, el motor interno que es la pasión. Dice Peter Diamandis acerca del propósito una frase que me encanta y él señala que tú encuentras un propósito cuando encuentras algo por lo que vale la pena morir, pero vives todos los días para lograrlo. O sea, me encanta, completamente. Y la parte de entiendo que la parte emocional y espiritual pues es diálogo interno y estar trabajando con todo esto que nos estás platicando. Físicamente, ¿sí? ¿Cómo es tu preparación física en alimentación, en hábitos en general? ¿Cómo lo haces? Yo digo que cuando la mente está lista, el cuerpo le sigue. Obviamente sí hay una parte física. Y fíjate, en la montaña, como en la vida también, el 80% es mente, el 20% es cuerpo. O es Daniel Goleman, que es el gurú de inteligencia emocional, decía, el éxito se compone del 80% inteligencia emocional, el 20% del coeficiente intelectual, de lo que sabes, ¿no?
Entonces, toda esta inteligencia emocional, pues esa capacidad de regular las emociones, de tener ese autocontrol. Y en esta parte del entrenamiento, pues en ese proceso que yo tuve, donde jamás he tenido un entrenador, ¿no? Entonces, también fue un proceso de conocerme y decir qué me funciona y qué no me funciona. Y de entender que cada cuerpo es diferente, que era un proceso, porque yo preguntaba y cada uno me decía cosas diferentes. Entonces ya, ¿a quién le hago caso, no? ¿O qué entrenamiento? ¿O qué? Entonces fue un poco de decir, bueno, a ver, de intentar esto y prueba error y a ver qué me funciona. No hay algo así estricto que siga, pero sí es mucho como conocerme, de escuchar el cuerpo, de también disfrutarlo, ¿sabes? No me gusta tener un entrenamiento así tal cual, de hecho jamás he podido hacerlo, porque es así, me levanto y es así, a ver, ¿hoy qué quiero hacer? Hoy quiero salir a correr, hoy quiero ir al cerro, hoy quiero hacer bici, entonces es también como ese proceso de disfrutarlo. Y hace poco me preguntaban, fui al cerro y me decían, ¿ahora para qué estás entrenando? Y yo, no, es que yo aquí vengo, esta es mi terapia, este es mi psicólogo, ¿no? Entonces no es como ese entrenamiento o o en ocasiones ha sido, ¿y cuántas calorías quemas en un día? ¿Quién sabe, no? Es esta parte como de darle ese sentido de disfrutarlo y de ir escuchando al cuerpo. Completamente. Soltar la expectativa, disfrutar del proceso, yo creo, ¿no? Tú sabes que este podcast es una iniciativa de Rusens Cosmética Natural. Y yo recuerdo con mucha claridad una publicación que hiciste, creo que fue después de Everest, donde sales con una foto así en la cima, obviamente la temperatura, cómo afecta la piel, el nivel de hidratación, etcétera, y luego 2 días después así reluciente como estás ahorita. ¿Cómo sueles cuidar tu piel? Yo es algo que desde adolescente recuerdo que es algo que he cuidado mucho, ¿no? O sea, de siempre desmaquillarme, lavarme la cara antes de dormir y mientras todas mis amigas era como llegaban y con todo el maquillaje se dormían, ¿no? Entonces siempre he sido como esa parte como muy consciente, usar protector solar, crema de día, ¿no? O sea, como esa parte de cuidado. Y en las montañas, pues tanta exposición al frío, al reflejo al sol, que es el reflejo de la nieve, que es lo que te puede llegar a quemar. Y es pues siempre ando tapada, ¿no? En su mayoría siempre con un buff hasta acá, lentes, gorra y como pues sí darle importancia, ¿no? Y ahí, no sé, sobre todo como los hombres, ellos les encanta como quemarse y hay también mujeres también que lo hacen así como porque se sienten más en expedición. O sea, regresar así quemados y con la cara descarapelada y se sienten como más... sí, más en expedición, ¿no? Y para mí, yo regreso casi como me fui tratando, al menos a veces, porque hay ocasiones que el buff no te permite, o la pañoleta no te permite respirar, entonces como la bajas un poquito, pero y con esos hora que si lo bajes, ya te quemaste, ¿no? Pero para mí no importa, la apariencia de la cara no va a reflejar qué tanto viviste la expedición o no, ¿no? Entonces, ser muy conscientes de ello, para mí siempre ha sido como importante, pues tratar como de hidratarla, O sea, sí sueles tener rutinas skincare, tu sí. serum, tu crema hidratante. Sí. Claro. Sí, desde adolescente, desde que recuerdo era así como tener esa conciencia, ¿no? Y ya tiempo después sí fue como ya el protector solar todos los días, ¿no? Porque a veces así, no, pues cuando sales a hacer ejercicio, no, es en tu casa, ¿no? Todos los días. Uh-huh. Sí, claro, la luz daña la piel, ¿no? No hay que salir propiamente al sol para que así suceda. Muy bien, Viri. Yo te veo con una piel bonita, muy reluciente. ¿Cuánto tiempo dura? Por ejemplo, esta sí es duda como personal, ¿no? De una expedición que, bueno, pues es natural que por la temperatura, la propia dinámica, hay una deshidratación de piel y se quema por el frío. ¿Cuánto tiempo te toma, por ejemplo, restaurar la piel o volver al estado en el que estás ahorita? Pues sí, semanas, ¿no? Además por que estás también, a veces creen que... ya con una crema, o sea que sin
con el uso de una crema ya se arregla todo, ¿no? Y a veces también es desde pues, la alimentación, tomar agua. Entonces allá también por la deshidratación, aunque te pongas lo que te pongas, la piel está seca, ¿no? Entonces llegar, recuperar el cuerpo otra vez como a su estado normal desde hemoglobinas, ¿no? Porque puedes llegar hasta con anemia por la falta de oxígeno y todo el tema. Entonces sí, 1 semana, 2 semanas tratando así como de descansar para volver a retomar, pero si lo haces desde inicio, o sea, deshidratarte, usando tratamientos y así, pues es menor, ¿no? El tiempo. Sí, o sea, si te chiqueas después de una expedición. Sí. No, yo creo que es necesario, ¿no? Y hecho, merecidísimo, además. No, aparte, o sea, pues siempre llevo mi kit, ¿no? Mi bolsita, aunque sea con muestras así chiquitas de las cremas y las subo a campamentos altos y me dicen, o sea, ¿cómo subes eso? Y le digo, ¿quién lo carga? ¿Tú o yo? Entonces es como, ya no me... Porque el hombre, pues ese sí, totalmente... Les vale. Es como lo que menos les preocupa, ¿no? Entonces... Sí, hay cuestionamientos. Abrimos la mochila de Viri y bueno, un poco que, no sé, algunos enlatados, seguramente algunas vitaminas y crema que no falte. Sí. Antes muerta que sencilla. ¿Te has inspirado en alguien? ¿Quién te inspira en la vida para seguir construyendo un sueño, para seguir poniéndote metas altas? ¿Hay alguien que te inspire? Fíjate que en cuestión de como de las personas que más admiro son las personas que han llevado un liderazgo donde transforman vidas, ¿no? Esta parte de como el altruismo son las personas que más admiro. Y antes del podcast hablábamos de Carla Willock, ¿no? Que la vimos en la universidad. Y también nos hablaba, pues, sí, de las montañas, pero esta parte social que hace, ¿no? Entonces, todas las personas que hacen algo, no nada más un récord, títulos o una cuenta bancaria, es más el impacto que tienen con otras personas. Eso para mí es como lo que me llega a generar más admiración. Y que tú lo haces además. Qué bonito, qué padre. Viri, para llegar casi que a la recta final, este podcast se llama Sin Complejos porque buscamos dotar a las personas de mejores herramientas para tener una vida en mayor libertad, de ser, de existir, de hacer, y tú eres un ejemplo de ello. Pero ¿te alguna vez en tu vida te has identificado algún complejo? Sí, claro, ¿no? A ver, ¿cuáles? Muchos, desde, por ejemplo, cuando empiezo como a hacer ejercicio, pues en este tema, uno de quitarme esos paradigmas, ¿no? De que pues no era un atleta, el tema también del peso, ¿no? Para mí siempre ha sido como pensar en un atleta y piensas en alguien así todo marcado, rayado, y la verdad es que pues sí, no necesariamente el peso indica tu salud. Entonces yo decía, para mí me voy a enfocar en estar saludable. Entonces era como también quitarme ese paradigma de decir, o sea, no tengo que tener los cuadritos como para estar, para ser fit, ¿no? O sea, es una, como este tema de estereotipos. Entonces sí tener como esa capacidad de saber qué tanto puedo llevar mi cuerpo, y obviamente sí, para entrenar para un maratón, por ejemplo, el peso es importante, ¿no? Porque si no, cargan mucho las rodillas. Entonces, o sea, sí siendo consciente de todo ello, pero la verdad es que siempre ha sido como una lucha para mí decir, híjole, en el tema como de las dietas, ¿no? El que ahorita me decían que la disciplina es algo que para mí es así como no pago el costo, ¿sabes? Ahí sí no pago yo el costo, como digo, ay no, yo disfruto y hago ejercicio porque es algo que me llena, es algo que me drena, es algo que me, aun cuando físicamente te desgasta, o sea, una montaña, yo siempre regreso así como más, sí cansada, duermo mucho, pero es así como más llena de energía positiva, con más ánimo. Y eso es como la invitación, ¿no? También hacer ejercicio, tener una vida activa,
pero sin estar contando calorías, sin estar viéndote al espejo. A mí, por ejemplo, los gimnasios o algo así como cerrado no me gusta mucho porque estás haciendo un ejercicio y te estás viendo al espejo, ¿no? Y ya estás esperando el resultado y es como salir y no, para mí es como esta parte del ejercicio es una conexión contigo misma y con algo más grande que es la naturaleza. Por eso todo lo de outdoor me encanta. ¿Y sueles hacer ejercicio al aire libre? Sí, casi ¿Siempre? todo. Sí. Ir al cerro para mí es así como la meditación activa, ¿no? Porque hay diferentes tipos de meditaciones, ¿no? La meditación que generalmente creemos que es la que estamos sentados en blanco, y la meditación activa que puede ser corriendo, puede ser lavando los trastes, puede ser haciendo lo que sea, pero en ese momento de conexión contigo y con tus pensamientos y con algo más, ¿no? Completamente. ¿Qué viene para Viri Álvarez? ¿Qué planes tienes? Cuéntanos. Fíjate, cuando regresé del Everest me decían, oye, pues ya hiciste la más alta, ¿no? Pues ya ahora, ¿qué sigue? Ya no hay nada más. Y yo, creo que de retos no acaba. De hecho, si quisiera hacer todo lo que tengo en mi lista, de mi bucket list, así todo de lo que quiero hacer, me faltan como 5 vidas. Pero ahorita tengo el reto de hacer las 14 montañas más altas del mundo. Llevo 8. Solamente 3 mujeres en la historia lo han hecho. Entonces no hay ninguna mujer en América que lo haya logrado. Entonces ese es el reto. De hecho, haciendo la comparativa, hay 65 mujeres que han ido al espacio, ¿no? 65 mujeres astronautas y solamente 3 que han subido estas montañas. O sea, es mucho más fácil ser astronauta que subir estas montañas, ¿no? Entonces sí es un reto grande. Todavía es un camino de pues varias expediciones y un reto que todavía estoy planteando, pero que probablemente vaya a ser, porque siempre cuando empiezo ya así como con esa semillita, no me la puedo sacar. Y esa es otra también de las cosas disruptivas que al menos yo hago cuando dicen que cuando tengas una meta no la digas, ¿no? Porque luego te roba la energía. Yo siempre que pienso algo, yo siempre lo estoy ya diciendo. No sé cómo lo voy a hacer, pero y es subir Everest sin oxígeno suplementario. No hay ninguna mexicana que lo haya hecho. Latinoamericana solo hay una, creo. Entonces es un reto grande. ¿Qué te implica físicamente? Físicamente más aclimatación, es más riesgo en la cuestión de pues de no usar el oxígeno suplementario. El cuerpo sufre más, si puedes tener un edema cerebral, pulmonar, mucho más fácil. Entonces sí es un reto grande, también muy mental, y ese es el que viene en abril, más van a ser entre 6 y 7 meses de expediciones el siguiente En año. abril 2023. Sí, ya. Entonces eso viene y estoy escribiendo un libro, viendo también la posibilidad de hacer de Versión Oxígeno un documental. Entonces muchos sueños, muchas metas, muchas cosas para hacer, también con el tema de la fundación. Hay muchas cosas que a veces siento que no hago mucho por a veces de querer tanto, ¿no? Pero el reto está en siempre, todos los días, hacer algo aunque sea pequeño. No irte a dormir sin hacer algo pequeño por aquello que quieres. Sí, claro. Que contribuya a esa gran meta. Viri, qué deleite escucharte, de verdad. ¿Dónde podemos encontrarte? Instagram es la red que más checo, ¿no? En cuestión de mensajes, pero también Facebook. Viri Álvarez MX. En los dos me pueden encontrar así. Y ahí pues también comparto pues de las expediciones, de la filosofía de cómo hacerlo, ¿no? Y me encanta que me acompañen a estas expediciones donde pues son lugares donde muy pocas personas han pisado, ¿no? Entonces poderlo ahora ya transmitirlo y que alguien más lo viva conmigo y que se emocione conmigo es algo muy, muy gratificante. Extraordinario. Entonces, Viri Álvarez MX en Instagram. ¿Tú atiendes además de forma personal tu red social? Sí, ¿verdad? Trato de... hay otra persona también que me ayuda. Me encantaría poder constar todos los mensajes, pero a veces nos sobrepasan. Y también está la página de internet donde también hay
Tengo pues varios videos y como todo el conjunto que es viridianaalvarez.com. Y en cualquiera de ahí también hay un mail, entonces en todos esos por ahí nos pueden enviar un mensaje, ya sea una pregunta o un mensaje de aliento, todo es bienvenido. Todo suma. Bueno, pues ahí tiene las redes sociales de Viri. Estoy segura que vale la pena seguirte esos pasos grandes que estás dando y a seguir construyendo sueños y a comerse el mundo, Viri. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación a este episodio. Si les gustó, compártanlo. Podcast también se reproduce en YouTube, si nos quieren, además de escuchar, ver. Y nos pueden seguir en TikTok, Sin Complejos Podcast, en Instagram, Rusens Cosmética Natural. Y bueno, el canal de YouTube está como Sin Complejos Podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Viri. No, al contrario, estamos también gracias a ustedes por ser una plataforma para contribuir a una comunidad mucho más libre y sin complejos. Y yo solo quiero terminar con esta frase, con este mensaje que espero todos los días, todas las mañanas lo tengamos muy presentes, que es que solo tenemos una vida, que no hay ensayos, no hay segundas oportunidades y que si nosotros no hacemos algo por nuestros sueños, nadie más lo va a hacer. Wow, con eso cerramos. Muchas gracias. Gracias por escuchar este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales como Rusens Cosmética Natural y no te pierdas el siguiente episodio por mujeres y personas sin complejos.